Hace muchos años iba yo en el carro con mi bebé. Acabábamos de dejar a sus hermanos en el jardín infantil. Pasamos por un paradero de buses y vi un letrero espectacular con una modelo y decía: "Deja que esta cerveza hable por ti". Miré por el retrovisor, miré a mi bebita que balbuceaba, movía sus manos y trataba de repetir todas las palabras que oía día a día. Y entonces yo pensé: ¿cómo es posible que haya una empresa o que haya una compañía que quiera callar a las mujeres? Yo quisiera que mi hija creciera en una sociedad de mujeres calladas. Fue entonces, como llegué a mi casa, escribí un texto muy breve, una columna muy cortica, y llamé a un periódico local. Era un periódico pequeño de circulación regional. El editor ya me conocía, me dijo que sí, que me publicaba el texto. Yo había sido reportera 8 años en ese periódico. Este periódico pequeño pertenecía a un periódico mucho más grande. Cuando salió esa columna, a los 8 días, me llamaron del periódico más grande, que era el periódico más importante de la región donde yo vivo, en Medellín, y además un periódico de corte conservador. Me dijeron que si quería ser columnista de ellos todas las semanas, y empecé a escribir. Una vez comencé a publicar las columnas, me di cuenta, me contaron, que en el pasado una mujer había sido censurada por escribir sobre temas tan controversiales en sociedades conservadoras como el aborto. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué tener un espacio si ese espacio va a tener limitaciones? Decidí hablar con un veterano columnista, amigo mío, y le pregunté, pues le pedí un consejo. Y él me dijo: mira, cuando estás tratando de encontrar tu voz, tú lo que debes hacer es abrirte camino poco a poco. Los que te van a decir cuándo ya has encontrado esa voz son los lectores. Cuando los lectores te autoricen, cuando los lectores ya reconozcan esa voz, ahí sí, habla fuerte, escribe duro, corta la maleza y échate a andar. Y así lo hice. Cuando estaba en la universidad, un profesor me dijo que con esta voz tan frágil nunca podría trabajar en radio, porque el registro era muy débil. Sin embargo, un poco después empecé a trabajar en una emisora cultural donde parecía que no había problema con mi voz. Pero luego me llamaron de una emisora comercial, una emisora de grandes audiencias concentrada en debates. Los primeros años, cada vez que salía al aire, todo el tiempo el productor me decía: Ana, más fuerte, Ana, habla duro, Ana, no permitas que nadie te grite mientras estás al aire, Ana, responde con vehemencia. Lo importante no es el tono de la voz o el volumen de la voz. Lo importante es honrar la historia, el origen y el significado de las palabras. Y es que no es realmente importante si una mujer habla duro o habla bajo. Lo importante es que sea genuinamente lo que ella quiere decir y que tengan un apego, que tengan honra a las palabras, a lo que es el altar en que debe estar el lenguaje. Según la firma colombiana Cifras y Conceptos, el 21% de los columnistas que escriben en Colombia somos mujeres. El 33% de las columnas que circulan en redes sociales corresponden a organizaciones sociales, el 25% a medios de comunicación, el 18% a mujeres académicas y el 16% a mujeres que trabajan en política. Preocupa mucho las cifras tan bajas de académicas y políticas que participan en este tipo de columnas. ¿Por qué? Porque las políticas, pues las mujeres que trabajan en política son las que toman grandes decisiones y las académicas son las que estudian y analizan problemas de la sociedad en profundidad. En la adolescencia leí un libro que se llama Una habitación propia de Virginia Woolf. A través de ese texto, con solo 16 años, escuché el nombre o supe del nombre de una escritora llamada Afra Ben, que en el siglo XVII fue capaz de escribir, de vivir a través de la escritura. Me parecía muy extraño que 4 siglos después todavía la gente me preguntara: Ana, ¿cómo te vas a atrever a escribir, a vivir de escribir? Uno no puede vivir de escribir, es imposible vivir de la escritura. Pero fue así como traté de hacerlo, como sigo tratando de hacerlo. Encuentro que en la escritura, en las palabras, no solamente cuando hablo, sino cuando escribo, cuando leo o cuando escucho a los demás, lo que estoy haciendo es venciendo ese miedo. No solamente el miedo a expresarme, sino el miedo a crear y a que vean lo que se puede producir a través de las palabras.
Lo que quiere decir Virginia Woolf con esa habitación propia, con la figura de la habitación propia, es el lugar simbólico que son las palabras. Y ese lugar simbólico es desde donde podemos conjurar los miedos, no solamente los propios, sino los de otras mujeres. A través de las palabras construimos y destruimos mundos. Cuando las sociedades tratan de limitar las palabras de las mujeres, lo que hacen es buscar acortar esos mundos, ponerles límites más estrechos. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, a las mujeres que son líderes les dicen mandonas, o desde niñas nos tratan de aplacar con frases famosas como calladita se ve más bonita. Y lo que quiero decirles hoy no es que no tengan miedo. Lo que les quiero decir es que hablen y escriban a pesar del miedo. Según la Federación Internacional de Periodismo, el 48% de las periodistas consultadas alguna vez en su vida sintieron violencia de género sobre ellas. El 63% dijeron haber recibido maltrato verbal, el 41% algún tipo de violencia económica, el 11% violencia física y el 44% dijo haber sido víctima de ciberacoso. Pero ¿quiénes son quiénes son los autores de ese tipo de violencias? El 45% de las oportunidades es un extraño. ¿Quién puede ser un extraño? Puede ser un político, alguna fuente, una persona entrevistada, alguien con quien se relaciona en el diario ejercicio de la profesión. El 38% de ese acoso o ese maltrato viene de su jefe o supervisor y el 17% por parte de algún colega. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta el subregistro. Quiere decir que no todo el mundo denuncia, porque le da miedo básicamente de dos cosas. Primero, le tiene miedo a la ineficiencia de las autoridades y segundo, a los prejuicios que puede haber sobre las mujeres por el hecho de denunciar. El filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein dijo una frase muy poderosa: los límites de mis palabras son los límites de mi mundo. A través de la escritura y a través de los micrófonos de la radio, no solamente he tratado de expandir los límites de mi mundo, he tratado de buscar expandir los límites de los mundos de otras mujeres. Lo que parecía que era una desventaja, una mujer de pensamiento liberal escribiendo en un medio conservador, resultó ser paradójicamente la gran ventaja o pues lo que más favoreció el poder de mi voz. Precisamente porque ahí está la diferencia. El novelista Guimarães Rosa diría: narrar es resistir. Y en este momento pienso que aquella mujer que hace tantos años fue censurada por escribir sobre el aborto, ella fue la que abrió las puertas para que mujeres como yo y todas las mujeres que vienen después hablemos, escribamos, pensemos y creemos con más libertad. En este momento quiero leerles un pedazo del libro que les mencioné hace un momento de Virginia Woolf. Las obras maestras no son logros aislados y solitarios, son el resultado de muchos años de trabajo en común, del pensamiento colectivo de muchas personas, de tal suerte que, tras esa voz individual, se encuentra la experiencia de la masa. La libertad de las mujeres es una obra maestra que ha sido conquistada por el poder de muchas voces durante muchos años. Lo que hablo, lo que escribo, lo que leo y lo que escucho es lo que trato de poner en todos los trabajos míos en los medios de comunicación y que básicamente tratan de ser la representación del eco de otras mujeres. Tener una columna en un periódico o tener ese micrófono de una emisora radial que puede expandir mi voz por el espectro sonoro, lo que hace no es solamente por mí, sino por otras mujeres que también quieren hablar. Y esa voz sirve no solamente para expresar ideas, sino para conjurar los miedos. Y es que a mí también me da miedo. El miedo está ahí, pero me lo aguanto.